Pero el woke dice, en este punto, como lo están viendo algunos, se ha mezclado entre la izquierda y las visiones de derecha, y es como si fuese exclusivamente para grupos, ¿no? Ahora, creo que hay que reflexionarlo, pero no es que queramos derechos especiales. Lo que hemos querido en estas luchas es un reconocimiento de derechos, o sea, derechos que se han negado. Muy pocas cosas de lo que se ha logrado en avances de derechos que son muy merecidos, ¿no? Han surgido por el movimiento woke, pues. Más bien ha surgido por organizaciones, vamos a decir, más profundas. El problema de todo esto es cuando se generaliza y con un ejemplo basado en el populista, ya sea de extremo derecha o de extremo izquierda, intentas hacer ver que un solo caso puede representar el sentir de toda una población en aras de generar empatía desde el gobierno como tal y una inclusión que puede ser algo que ni siquiera existe. En política, pues sí ha sido muy beneficiado a la mujer, y qué bueno, ¿no? Sí, pero no está bajando es un grupo privilegiado de todas maneras, porque pues quién accede a cargos políticos, seamos sinceros, no es para todos. Entonces la discusión se está quedando en élites y no baja hacia lo social. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le den like a la página para que pueda seguir las transmisiones que hacemos aquí en vivo, estas transmisiones, también todo lo que publicamos a diario. Estamos en el canal de YouTube también, Aarón Tapia. Dele clic, suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y estas mismas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca_at, en Instagram, Aarón Tapia F, y TikTok, Aarón Tapia Periodista. El miércoles de la mesa pendenciera, y ya sabes, tenemos dos temas. Ahora el segundo tema es la cultura woke en Sonora. Y bueno, no sé si te consideras woke o qué, No. ¿Woke o no woke? O no woke, bueno, pero creo que es más un tema, que puede ser más, vamos a llamarle, donde has participado más sobre este tipo. El woke es, es algo que nace en los 30, ¿no? Y de hecho nació woke es despertar, ¿no? Es un slang de estar alerta, de no estar dormido, de avívate. En su origen. Sí, en su origen. Y para fue las utilizado. Afroamericanas. Sí, pero fue utilizado en un evento que hubo donde a 9 jóvenes adolescentes acusaron de violación y que no tuvieron nada que ver con una violación sexual. Y de ahí empieza por primera vez estaba yo viendo ahí que busqué el origen, ¿no? De la palabra, un cantante de blues negro. ¿B.B. King o quién era? No, en el 38, no la chingues. Pero esto fue como en el 60, cuando realmente ahí toma fuerza otra, o sea, en San Francisco es donde se hizo parte del vocabulario. Pero aparece en una canción de este blusero, precisamente que compuso por esta protesta de los 9 jóvenes estos que culparon injustamente, ¿no?, de violación, y ahí empiezan a hacer, y en los 60 efectivamente, con todos los problemas raciales que había en Estados Unidos, pues empieza a hacer. Y fue cuando se trasladó a, vamos a decir, de una palabra a una especie como de cultura de defensa de las minorías, porque ahí se trasladó con el movimiento, principalmente en San Francisco y toda esa área, a llevarlo, por ejemplo, a cuestiones de libertad sexual, de medio ambiente, y ya se lo llevaron a otros. Sí, inició como racial, después ya la identidad de género, la libertad sexual, el tema de medio ambiente, los animalistas. Entonces ya hay un concepto la protección de las minorías, en la palabra woke generalizado. Pero se ha querido desvirtuar. Se ha querido, sí. Se ha querido desvirtuar. Y no sé, creo que lo han desvirtuado. Han logrado la derecha. Que ahorita podemos entrar en detalles. Entre la izquierda y la derecha. Sí, yo creo que sí. Entre la izquierda y la derecha. Yo creo que entre los dos. Pero venga.
Venga, Wendy. Bueno, primero sí, creo que es uno de estos conceptos que parten de reivindicaciones, que en los Estados Unidos sucede, incluso quien reivindica las luchas, incluso los insultos y los reivindica, como el movimiento queer también, ¿no? De tratar de estigmatizar como enfermos, entonces reivindicar también la lucha queer, que es toda esta lucha que tiene que ver con la disidencia o la diversidad sexual, algo similar en la parte del woke. ¿Qué creo en este punto en el que estamos? Sí creo que tenemos que hacer algunas reflexiones, sobre todo desde la izquierda o quienes militamos en la izquierda. Creo que sí tenemos que hacer algunas reflexiones sobre el tipo de luchas, discursos y en lo que han pretendido que se conviertan algunas luchas. Por ejemplo, sí estuvo presente esa discusión, vamos a decir, a propósito de Argentina, sí estuvo presente, por supuesto. Sí. Mucho. Parte Todos los de, de la derecha lo utilizan. exacto, ¿no? Y parte de el discurso de Milei sí se ha situado sobre esto y que los zurdos y que quieren privilegios y derechos especiales y que el Estado los mantenga, o sea, un poquito como desvirtuar todo aquello que pueda tener que ver con políticas públicas, como para hacerlo ver como si fuese que del dinero público los mantengamos, así como un poquito esa lógica. Y en el caso de Trump también, me parece que sí estuvo muy presente también en esta parte de su triunfo. Entonces, creo que en ese sentido sí tenemos que hacer algunas reflexiones, quienes militamos en la izquierda o quienes simpatizamos con una corriente izquierda, y retomaría aquí, Aarón, a una escritora que se llama Susan Neiman, que por ahí te pasaba también un artículo que me parecía muy interesante, que ella habla precisamente. Sí, exacto, nada más que el libro la verdad es que no lo he leído, sí lo quiero leer, pero en esa entrevista más bien que le hacían, ella decía, el woke, bueno, en este punto vamos a decir que sí parte el woke de algo muy importante a nivel de reivindicación, sin quitarle su origen, pero el woke dice, en este punto, como lo están viendo algunos, se ha mezclado entre la izquierda y las visiones de derecha, y es como si fuese exclusivamente para grupos, ¿no? O para un grupo. De hecho, a mí me parece que se separó de la izquierda. Ella dice tribal incluso, ¿no? Mientras que la izquierda dice es universal. Entonces, a mí me parece que es una reflexión importante, y sí quisiera decir esto no significa ir en contra de los derechos de ninguna minoría, o de las mujeres, que no somos minoría, somos poco más de la mitad de la humanidad. Creo que ese no es el punto. Creo que el punto es que, a ver, por un lado, no es que queramos privilegios, no queremos derechos especiales. Me parece que está bien reflexionar sobre aquello que se ha derechizado. Derechizado me refiero a tendencia conservadora. Creo que hay que reflexionarlo, pero no es que queramos derechos especiales. Lo que hemos querido en estas luchas es un reconocimiento de derechos, o sea, derechos que se han negado, derechos que para muchas poblaciones, derechos que para las propias mujeres, derechos que en muchos contextos pues han sido regateados. Entonces, yo lo colocaría ahí de entrada, o sea, creo que habría que colocarlo en ese sentido. Lo otro es, que me parece que es relevante, porque creo que es parte del asunto del feminismo y las juventudes, creo que tenemos también que hablar y discutir sobre el sistema educativo. Creo que en muchos de los temas el sistema educativo queda de ver. Creo que sí, pero también creo que cuando se habla de atravesar, por ejemplo, la educación sexual en el sistema educativo, brincan muchísimos grupos ultraconservadores y no quieren que se hable, o sea, no quieren que se hable ni de derecho a decidir, pero tampoco que se hable de la prevención. Por ejemplo, el pene. Entonces, ¿no? y eso hace muchísimo daño. Entonces, ¿y qué sucede entonces? Surgen, porque creo que también tiene que ver esta disputa, este campo de tensión con los movimientos feministas, con las jóvenes que buscan ser escuchadas. Y cuando no son escuchadas, pues terminan surgiendo otros movimientos como el Me Too, como otros movimientos que hacen público antes de que, si ustedes quieren, haya una denuncia o haya una sentencia o hay un proceso lo que sea. formal. Ajá, ¿no? pero tiene que ver con el sistema educativo, me parece, y con el sistema judicial. ¿Por qué? Porque también ha imperado muchísima impunidad
impunidad en nuestro sistema, y también creo que como parte del sistema educativo las universidades, las preparatorias, las secundarias, todas las escuelas también tienen que hacer su parte, porque no se trata tampoco de excluir a los hombres, ni se trata de excluir particularmente a los hombres jóvenes para que se sientan ellos o exhibidos o se sientan cancelados, como dicen ahora, ¿no? Cancelados. No, me parece que ese diálogo sí lo tenemos que entender desde la izquierda también y desde los movimientos como el feminismo o los feminismos en toda su diversidad, y también los movimientos LGBT, entendiendo también que no es una preeminencia de unos derechos sobre otros, ¿no? Puerto. Bueno, yo creo que vamos a decirle, el wokismo viendo desde la política tiene que ver más con la política, es decir, con la polarización que da el populismo o que provoca el populismo, que con políticas públicas, derechos, etcétera. Las políticas públicas, derechos, eso van en otra carretera. O sea, muy pocas cosas de lo que se ha logrado en avances de derechos que son muy merecidos, ¿no? Han surgido por el movimiento woke, pues. Más bien han surgido por organizaciones, vamos a decir, más profundas, que tienen otro tipo de influencia y que busca donde debe, que es en la política, en el poder público, cambiar las cosas, ¿no? Entonces, no es lo mismo poner en una ley algo para proteger un derecho de una minoría, a cancelar a diestra y siniestra a alguien porque suponemos que es cierto, alguien denunció en una red social. Y le pueden destrozar la vida a una persona, Entonces, yo siento que hay una diferencia muy fuerte entre los movimientos de las minorías y lo que es el wokismo, ¿no? Yo lo entiendo así, o en lo que se ha convertido ahora el wokismo, pues, ¿no? Y en gran medida tiene que ver esa situación, ese traslado que hubo, tiene que ver con los excesos también que se han presentado desde la izquierda y, por qué no decirlo a veces también, desde la derecha, que han hecho que se polarice más. Entonces, yo honestamente creo que deben de ser tan respetado el derecho de una persona a decidir su sexualidad durante su formación educativa, como el derecho de un padre a decidir hasta cuándo su hijo puede decidir esas cosas. Porque entonces, o sea, porque ahí es donde se encuentran, ¿no? Y son dos derechos de alguien que alguien tiene un derecho y quiere que eso suceda, pero ¿por qué se le va a imponer a lo otro? Pues, sin ponerme en un lugar o en otro. ¿En qué sentido? Entonces, pues, por ejemplo, ¿por qué vamos a forzar que un niño que todavía no tiene la edad para, según el juicio de un padre, ¿no? Para recibir educación de ese tipo, lo tenga que recibir? No estoy hablando yo de cómo le llamen el pajarito y eso, no estoy hablando de esa simplada, estoy hablando de que le digan un concepto como que tú no naciste ni hombre ni mujer, tú tienes que decidir qué vas a hacer, o sea, ese tipo de cosas no, pues, ¿no? Entonces, ahora, alguien podrá no estar de acuerdo, y ahí es donde estriba el punto de tensión que dice Wendy, donde tendremos que encontrar el mecanismo para ponernos de acuerdo y poder transitar juntos, y este asunto, pues mandarlo a la prioridad que tiene. No estoy diciendo que no sea importante, pero creo que en este país tenemos cosas mucho más importantes como las tenían los argentinos al momento de decidir, y el populismo hizo que se metiera como un punto central de la discusión, era la economía y este movimiento que le llamaban ellos la defensa cultural, ¿no? Entonces la guerra cultural, entonces lo metieron en una narrativa donde la neta ellos el problema que tenían era la economía y se les venía encima el tema de la seguridad, que ya ahorita ya se les está complicando, y no se habló de eso. Entonces pasa con ese tipo de temas que se distraen. Ya les pasó en Estados Unidos también, por último, ¿no? El Partido Demócrata abandonó las luchas que lo originaron y que le dieron fuerza, que fue los movimientos obreros y sindicalistas para lograr el progresismo económico en la sociedad. La fueron abandonando eso y lo sustituyeron por el wokismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues entró otra nueva mayoría y ahora quedó borrado el mapa del tema, pues, ¿no? Salió peor el asunto, hasta que lo logren otra vez el péndulo poner en el centro. Entonces, yo siento en conclusión que el gran reto como sociedad que tenemos es tener un poquito más de tolerancia, unos con los otros. Pato. El problema de todo esto es
cuando se generaliza y con un ejemplo basado en el populista, ya sea de extremo derecha o de extremo izquierda, intentas hacer ver que un solo caso puede representar el sentir de toda una población en aras de generar empatía desde el gobierno como tal y una inclusión que puede ser algo que ni siquiera existe. Te lo pongo en palabras muy prácticas y con un ejemplo muy básico. Esto del woke que nace para defender a una minoría racial, como bien lo comentabas tú, fue evolucionando e incluso pudo haber sido hasta desplazado por otras áreas que también tienen derechos humanos, pero que terminaron siendo, yo le llamo microminorías, y que rebasaron el origen de realmente el para qué era, ¿no? Ejemplo, me voy a los dos lados. Creo que el Partido Demócrata en sus últimos años en Estados Unidos estira tanto la liga para defender temas de esas microminorías que las grandes mayorías terminan no sintiendo tomados en cuenta ni representados. Y a la inversa, como es el caso de Argentina, la extrema derecha toma decisiones, o Trump ahora ya mismo, porque como los otros estiraron tanto la liga, pues ahora se están yendo hasta el otro extremo y va a volver a pasar lo mismo del péndulo que decías tú. Te pongo dos ejemplos muy básicos. Cuando pasa en Minnesota lo del Black Lives Matter, por un exceso de unos policías de color, blancos contra un afroamericano, pues ese se vuelve en un símbolo, una tendencia que generaliza en automático e intenta con el apoyo del gobierno el hacerle creer a su población que esa minoría de raza tenía un problema racial en general, porque todos los policías blancos odiaban a los de color. Y tú no puedes con un ejemplo representar esto. Otro ejemplo, acaba de pasar. Sí, la NCAA pues es la liga de competencia de 11,000 colegios norteamericanos, que es el semillero para las ligas profesionales deportivas. Va a la comparecencia el presidente, creo que se llama Charles Barkley, es Charles Baker, y está el señor ahí hablando y le pregunta un senador de extrema derecha: ¿cuántos deportistas tiene la liga? Son 510,000 en todas las disciplinas deportivas. ¿Cuántos de esos son transgénero? No, pues menos de 10. Entonces, ¿por qué me quieres hacer legislar a mí para que una microminoría pueda ser rebasado a una enorme mayoría? Claro que esos 10 tienen derecho. Y luego le preguntan, y es ahí donde esto se ha perdido y se han cometido exceso por todos los lados, y con esto concluyo. De esos le dice que son transgéneros, hombres que quieren competir en deportes de mujer, son 10, 9 le dice, o sea, menos de 10. Muy bien, entonces esos son hombres, o que nacen como hombres, y ahora pues ya su identidad es ser mujer. A la inversa le dice, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántas mujeres ahora quieren competir en las disciplinas de hombres? Pues ninguna. Entonces ahí sí creo que hay un exceso también. No quiero volver a generalizar, ni mucho menos, pero con esto quiero ejemplificar cómo esto puede salirse de control y puede ser un exceso que ni termine representando a las verdaderas minorías que tienen que ser representadas y los derechos humanos que ahí se tienen que garantizar, pero también que no se puede, en un punto general, querer meter como que todo está mal, ¿no? Uno de los países más que está sumamente polarizado en esta cuestión es España, ¿no? Porque a mi consideración hay cosas que están excesivas, por ejemplo, como te menciono de las más comentadas, ¿no? Que darles un bono a quienes se sientan identificados con el género opuesto. Entonces, ¿por qué? Porque sistemática, ¿no? Históricamente ha sido discriminado. Bueno, pues sabes lo que están haciendo los policías, todos se pusieron de acuerdo y pues ¿sabes qué? Pues yo vamos a decir que me siento mujer, ¿no? Sí, esos son los ¿Y cómo le vas a decir tú que, oye, pues yo me siento mujer? Sí, pero me gustan las mujeres también porque... Es que soy un viejo lesbiano. Sí, algo así, pues, ¿no? Y me gusta la ropa. Entonces, es un problema que se genera. El problema es que se trivializa, pues. O la otra es, por ejemplo, en ciertas zonas de España, en las escuelas, por ejemplo, están eliminando las canchas de fútbol. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres
no las utiliza, entonces quieren una equidad también en metros cuadrados para convivir, para recreación, o no sé, entonces ese tipo de cuestiones creo yo que fíjate, ni siquiera ayudan esto que empezó a perder vigencia generalizándose, hoy se ha desgenerado incluso. Sí. Ahora, yo nomás rápido, Wendy, a mí me parece que quizás así lo veo yo, ¿no? Los errores de este movimiento o movimientos, ¿no? Ha sido, a ver, nace primero, se acobijan sobre la izquierda, ¿no? Pero creo que se han separado mucho de la izquierda porque, a ver, insisto, no hay personas más discriminadas, más abusadas, más que las que son vulnerablemente económicas. La mujer ha estado en una, a mí me parece lo más importante, la violencia más cabrona sistemática que ha recibido la mujer es el económico, el ganar menos. Sigue, es que luego salen muchos con que no, que hay casos que yo conozco una que gana más que no, es casos particulares. Otra vez generalizas, pues. Sigue siendo, si tú ves la estadística global, la mujer sigue ganando menos y sigue siendo la más pobre, ¿no? O sea, si tú ves los pobres, el género más pobre, pues sigue siendo la mujer, ¿no? Y luego si le vas sumando que si es indígena y que todo eso, ¿no? Entonces, creo yo que estos movimientos se han separado mucho de lo que es el tema económico y Wendy, aquí a lo mejor no estás muy de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo veo a muchas aquí, porque el tema es woke, la cultura woke en Sonora, veo a muchas feministas de escritorio, de redes sociales, de colectivo que le dicen. Yo te descarto a ti, porque yo sé que tú, incluso tú hacías mucho, ibas o sigues llenos, por ejemplo, a los campos de cultivo aquí en la costa o con las jornaleras. Ahí sí, ahí, bueno, no quisiera decir, ahí sí, ahí hay abuso, pero ahí hay severos abusos sobre las jornaleras. Y no veo a muchas feministas o colectivos, a lo mejor no lo tengo registrado, me disculpen, pero o no veo un movimiento fuerte que esté yendo a ver esa verdadera minoría como tal, sí, con ese tema entonces, y con esa violación de derechos. Mira, si tienes conciencia climática sin conciencia de clase, es jardinería. Si es... No, si pues ya tenemos a Milei sonorense aquí. Si tienes conciencia, no, cabrón, al contrario. A la inversa. Si tienes conciencia de género y no de clase económica, pues es un desfile de modas, ¿no? También, porque si no van a ir, es como lo mismo en el tema del narco, pues ahí andan que la fuerza y que y que lo financiero, ¿cómo decía? De económica, estúpido. O sea, esto es lo mismo y creo yo que se han separado mucho y la izquierda, por eso ya hay una confrontación entre gente de izquierda. Así se ha dado en todos lados el mismo fenómeno. Todos, sí. Ahí, a ver, yo creo que sí son... Sin soslayar, ya nomás cierro esto, Wendy, para también quedar bien, sin soslayar, que son muy válidas las luchas de todo tipo de derechos que tienen. ¿Quién va a decir que los LGBT no han sido discriminados histórica y sistemáticamente? Eso la está misma fuera mujer, de la discusión. ¿No? El que discute eso exactamente. Está mal de la cabeza. Pues. Pero de pronto, Wendy, sí hay cuestiones que se vuelven como de privilegios, como lo que te acabo de mencionar, de pronto, pues, que oye, un bono porque te sientes... Creo que hay que tener más, porque además luego se te vuelve un desmadre, pues ahorita yo no sé qué van a hacer con el presupuesto de seguridad en España, ¿no? Con tanto, pues todos van a decir que se sienten, ¿no? Entonces... ese es el problema. A veces yo siento, por ejemplo, en política, pues sí ha sido muy beneficiado a la mujer, y qué bueno, ¿no? Sí, pero no está bajando es un grupo privilegiado de todas maneras, porque pues quién accede a cargos políticos, seamos sinceros, no es para todos. Entonces, la discusión se está quedando en élites y no baja hacia lo social, porque están separados, insisto yo, de la cuestión económica, que a mí me parece que es el mayor abuso, ¿no? Mira, yo creo que cuando el woke o lo woke toca el extremo o toca los extremos, empieza a volverse dogmático y entonces ahí empiezan los problemas. O sea, en esta idea de hacerlo
todo muy preciso o a lo mejor muy correspondiente, ¿no? Entre los géneros, entre los movimientos, por ejemplo, en el caso de España que tú mencionabas, pues ahí empieza una rigidez muy complicada, pues donde se van a meter en una serie de situaciones que va a costar un poquito luego irlas, vamos a decir, yendo más allá, porque a mí me parece que eso los va a meter en otro tipo de problemáticas. Sin embargo, quisiera irme a otra parte, o sea, a ver, ni siquiera creo que, si bien lo woke representa una problemática y una reflexión que desde la izquierda se tiene que hacer, o desde las izquierdas se tiene que hacer, a mí me preocupa, me siguen preocupando más los discursos de odio que se generan en derechas, en ciertas derechas, en derechas ultra, en derecha como la trompista, donde además es estigmatizar y descalificar. Bueno, pues queda pálido lo woke frente, por decirlo así, pues palidece, pues, frente realmente a toda ese arsenal discursivo de Trump. Eso me parece mucho más preocupante porque ahí sí es disparar contra muchas poblaciones, contra los migrantes, criminalizar a mucha gente, ir contra las mujeres y contra sus pueblos originarios, en fin. Entonces, a mí me sigue preocupando más ese discurso y me parece que por estar en esta otra cosa, perdemos de vista aquello que es más, realmente debemos de discutir. Es lo mismo un tanto en el caso de Argentina, es decir, habría que saber qué los motivó, porque hubo un grupo de hombres jóvenes que salieron y votaron por Milei porque se sintieron identificados con su discurso. Por lo que mencionaba Entonces, Roberto. pero a mí me parece que ahí tendríamos que poner el foco, en esos discursos de odio me parece que tendríamos que poner el foco, porque hay otras cosas y expresiones que realmente tampoco pintan y no van a ver, y tampoco van a tumbar al Estado, o sea, no pintan. Lo que pinta es cuando hay discursos de odio. Y quisiera recuperar una expresión de la obispa Marianne Edgar, que fue quien dio aquel discurso cuando estuvo Trump. ¿Se acuerdan? Ella decía, ¿cuáles son los fundamentos de la unidad? Tiene que ver un poco con lo que tú ya comentabas. Tú decías tolerancia. Ella decía varios, pero decía, el primer fundamento de la unidad es honrar la dignidad inherente a todo ser humano. O sea, reconocer la dignidad en la otra persona. Si no hay eso, nada nos cohesiona, nada nos amalgama. Democracia cristiana. Y nada más para cerrar, el tema es que, miren, también existen estas tensiones fuertes. Uno, porque, Roberto, aunque parezca que ya son discusiones muy avanzadas, no, seguimos, no, yo nunca dije eso. O sea, pero los partidos, seguimos viendo partidos políticos, Sí. y tú sabes en cuál, Y los tres son de donde derecha. no reconocen ni siquiera, por ejemplo, no quieren reconocer a la diversidad sexual ni los matrimonios. Ajá. Por Dios, que si ya hubiésemos superado eso, ni siquiera nos tendríamos que poner a discutirlo. Ajá. Entonces, no es necesariamente tan rebasado como quisiéramos, no lo hemos dejado tan atrás como quisiéramos. Sigue habiendo quien cree que el dinero público lo puede usar también para poder decidir quiénes tienen derechos y quiénes no. Tampoco eso se puede, tampoco eso Por se ejemplo, vale. ese de los matrimonios, y qué bueno, que tengan ahora el derecho de... Derechos. Pero, te voy a decir, siendo a lo mejor, si quieres, pragmático, me parece que es un desgaste y una pérdida de energía, para mí innecesaria. ¿Por qué? Porque si hay algo que es conservador es el matrimonio. Precisamente, Pues sí, ahorita claro, los pero es derechos un del planteamiento, concubinete, los derechos de los concubinos Prácticamente es igual. Es igual Sí. bueno, insisto, se pierde mucha energía fíjate, quieren ganar un espacio que, es más, cada vez se casan menos gente, ¿no? Y heterosexual y todo. Y se pierde mucha energía, mucho enfoque, en lugar de estar, yo insisto, peleando las causas, sobre todo económicas, que tengan una dignidad económica. Pero ese no de es el remuneración. punto, porque es solo un ejemplo. O sea, el tema aquí central es esto, te puedes casar o te puedes no casar, puedes hacer lo que te dé la gana. El punto es... No estoy en contra, tampoco en el es matrimonio. pero es un contrato, es un contrato civil. ¿Por qué vas a discriminar quién accede a ese contrato? Ese es el punto. Y así por el estilo, no estoy hablando, o sea, al final, a ver, eso ya se legisló. Estoy hablando de que un partido político, de que una institución pública, de que quien maneja recursos públicos tampoco puede hacer esas diferenciaciones. Y ya nomás para cerrar mi participación en el asunto de las mujeres, sí entiendo que si las mujeres, que si feministas, que, a ver,
La responsabilidad de legislar, de hacer políticas públicas, pues no es ni de las feministas, discúlpenme, es del Estado mexicano. Entonces, que el Estado mexicano vaya y Claudia dijo, la seguridad social para jornaleros, estoy totalmente de acuerdo, que no sé qué hay que regular acá, que acá, yo estoy totalmente de acuerdo, pero luego se trata de ver a las activistas como si fuésemos o fuesen responsables de todo, y pues no es así tampoco. No, como yo... No, O sea, yo tampoco como lo veo así. como de responsables de ir a hacer un cambio, de ir a generar o de ir a ver al... No, o sea, hay veces que nomás se están manifestando, ¿no? Exacto. Y yo, fíjate, Aarón, ese discurso de odio que se da desde la extrema derecha, le vamos a llamar así, porque por ejemplo en el PAN hay muchísimos en contra de ese tipo de discusiones futiles, pues, ¿no? Entonces, porque las vemos simple y sencillamente de segundo o de tercer nivel, así, la neta, para lo que es. Creo que este país tiene problemas mucho más graves que ese. Yo lo que veo ahí es que ese mismo discurso de odio se practica desde la izquierda también. Sí. O sea, De los extremos. satanizar No desde todos. la extrema izquierda. Sí. Satanizar a un padre por el hecho de ser padre. Él puede creer en lo que quiera. Así como una persona puede tener la diversidad sexual que quiera y van y rayan la catedral. Y quién sabe a cuántos se ofenden por eso. Pero ¿Me explico? Entonces a lo que voy es, y yo estoy cierto que ciertas cosas de la iglesia que no están de acuerdo a otras personas, está bien, pero respetémonos, pues. Ese es el principio de lo que decía de la tolerancia. El que en una ¿cómo se llama? Una iglesia, una catedral. A ver, la iglesia es una institución sumamente machista. Espérame. Ese es tu, Que no dañen a los feligreses. Esa pero es es que otra la cosa. gente a la iglesia no va, a la iglesia Son no va protestas Aarón, a la iglesia no va a fuerzas. ¿No va La qué? gente ahí va por su propia voluntad, porque creen algo. Por Y porque eso. creen una manera de vivir. es Bueno, respetémosla. es una- Yo no soy un católico practicante, por ejemplo. Pero, No, ni yo. pero sí respeto al que lo es. Igual, o sea, mira, otro tema. ¿Discriminan de qué forma? Estuvo en el PRI, estuvo en el PAN. Vámonos. Empiezan a generalizar. Espérame. Ahí tienen razón. Bueno, espérame. No Empiezan a sé. discriminar y empiezan a generalizar en sus discursos y empiezan a decir, Tiempo. fue esto, fue el otro, en automático. ¿No? Entonces, eso es un discurso populista, donde caracterizas a tu enemigo o tu adversario. Entonces, el problema del wokismo es que, otra vez, vuelvo a donde empezamos, se separó desde el momento que de ser un movimiento pasó a ser un discurso político y utilizado por los políticos populistas. Ahí es donde valió gorro, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, no nos hagamos tontos. Por ejemplo, lo de los animales. Oye, con una prontitud que vas y exiges que no maten a los pollos, pues al rato no sé cómo nos vamos a comer vivos o cómo si no los podemos matar. Que no maten a quién. O sea, que no maten a ciertos animales, que fueron criados para eso, se están metiendo con la fuente de trabajo un chorro de gente. O sea, regúlenlo. ¿Me explico? O sea, no lo eliminen de golpe y porrazo, no sean impositivos, porque la gente tiene una manera de vivir, respétenla. Eso es el liberalismo de verdad. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde creo que resulta que la izquierda de repente se ve muy conservadora y quiere imponer su manera de vivir a los demás. No, entonces eso no son momentos o sea, ese tipo de no son de ahí izquierda. son hechos, ahí están. De hecho, están separados. Hay una separación en estos momentos y está quedando ese tipo de movimientos más hacia el centro o lo que le llaman socialdemocracia, ¿no? Que puro, así como los DMC. Pues, Mira, pues eso es una... ellos MC intentan, es como... woke. Ellos dicen que MC no es son ni woke. de derecha, ni... MC es Además son la mayoría son ya woke. estamos son intentando woke. cambiar, pero créeme que era de las Pero principales el críticas ruso que es de hacía los porque se iba a los principales extremos, ¿no? Detractores. Se iba a los que- extremos, ¿no? Sí, mira, bueno, a ver, ya para... Mira, cuando tú le quieres jugar al macho alfa y tienes un origen humilde, de esfuerzo, de vender tortas en alguna colonia y te sale el perredista que llevas dentro y que perdiste en tu transición de vida, pues tienes casos así que se contradicen como el Aarón Tapia, ¿no? Que realmente es producto del esfuerzo y velo ahora convertido porque lo corrí una en un vez líder de opinión. cuando yo Pero tenía cuando una era perredista tortería. es lo que no dice, entonces es como si yo ¿Cómo? quisiera Pues generalizar ahí estaba Don bajo el Peje, error pues que era hace el la partido extrema izquierda, derecha o la ¿qué? extrema izquierda, esta situación de ser woke, porque antes a lo mejor era bien visto defender estas causas cuando tenían un origen y un sentido real, sin caer en esto que ha
degenerado Trivializado. una causa auténtica, que es el que las minorías tengan derechos reconocidos, particularmente derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos. Y eso es en lo que no se puede caer en ninguno de los lados. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, Aaron. En mis muchas críticas que puedo tener, en mis discrepancias con el modelo, con el estilo, con las políticas públicas, con el presidente López Obrador, yo nunca lo vi siendo extremista en este tipo de temas. ¿No? Muy cuidadoso. Ni para un lado ni para el otro. Ahí yo creo que Nomás se digo que le mantuvo da un en beso este a asunto. un señor vestido de mujer. No, Sí, sí. ahí, Pero bueno, luego No, la- Sí, no. y eso que es muy reconoció, necio, reconoció. y pero, para que reconozca pero algo, siempre sí. estuvo en el Imagínate centro, que es lo te- que te quiero decir. imagínate que te vengan Yo puedo encima decir todas que, las que sí cariño. polarizó en otros discursos, Empezando en por otro doña tipo de Betty, cosas, en la todo, parte todo. clasista, a lo mejor, etcétera, para polemizar. Pero en esta parte de ideología, por así decirlo, de cultura o de derechos humanos, siempre vi yo que no fue un extremista, fue alguien que se mantuvo en el centro. O sea, fue muy bien manejado esa parte. No otras, no coincido en otras, pero esta sí. Bueno, yo creo que nomás la discusión no está quedando en nada, ¿no? De que de las dos partes hay Eso es. Es que hay eso cuestiones es. fútiles Hay que seguir y discutiendo, no baja, pero- ¿no? No baja. pero Hay cosas nada- que, por ejemplo, ahorita mencioné algunos casos que me parecen que es pérdida de tiempo, que son extremos, que son superficiales incluso de estos movimientos woke, pero también de la otra parte hay unos, por ejemplo, hablando de salud, si las mujeres piden no ser criminalizadas por el aborto, pues luego te salen una bola de chingadera o que, bueno, pero pero no es que se les atiende en hospitales públicos, Así porque es. ¿por qué del presupuesto? ¿Por qué me van a dar de Así mí? es. Si no se cuidaron, ¿por qué no usaron preservativo? Ah, bueno, y al diabético le vas a decir, no, a ese no me lo atiendes porque comió muchos chuchulucos y por eso está así el no, es lo pendejo. mismo, es lo Bueno, mismo. no, es lo mismo, o sea, no puedes, o sea. Es más, sí, es más irresponsable es- comer tanta cochinada Por- que practicar, Oye, o te que la hacer pongo una más práctica fácil, Aaron, sexual por como te dé ejemplo. la gana. Pues sí, ¿En, pues. en qué extremo se ha perdido, entonces- en qué extremo se ha perdido la garantía de derechos humanos, por ejemplo? Me voy a salir del asunto de género, me voy a ir a algo básico. Los discapacitados, ¿quién los defiende, por ejemplo? Sí, Y esa es eso una es verdadera otro. minoría. Es una Independientemente verdadera de- minoría. Es una Híjole, auténtica ¿cómo? minoría. Auténtica. Y las otras que son falsas minorías y son mayorías. Yo ¿o les cómo llamo está? microminorías a muchos. Micro. Microminorías les llamo yo. En MC no les gusta eso. Yo sé, ni me Sin digas. decir, Hablando No, de las aquí tengo causas, un No, nada todos. más, a ver, es sí. que yo sí quisiera nada más destacar, las causas siguen existiendo, pues, o sea, no es que la causa sea la incorrecta, pues, Claro. si hay cosas que en el tiempo se van vaciando o se van yendo a otro extremo, pero a ver, lo que ha sido, lo que ha oprimido, lo que Sí. ha causado violencia, lo que ha causado dolor, sigue existiendo, o sea, si sigue existiendo, se tiene que hacer algo para atenderlo. Totalmente. Ese es el tema, Así me es, parece. Así es. Me gusta como conclusión. Sí, exactamente. O sea, nada más que hay que, yo insisto. Sí, no hay que digamos- valorar qué sí le agrega y qué no le agrega. Bueno, hablando aquí, mira, de lo que mencionaba el Pato, ¿quién defiende a los personas en situación de discapacidad? Aldo Castro, pero creo que no escribió sobre eso. No digas mentiras, Aaron, Wendy y Alicia ganan más del doble de lo que tú ganas. Es más, Wendy gana el triple. ¿Ves? Ya salió No, lo que está diciendo. el caso si único. van a, sí, se van a centrar Alicia, en Alicia. temas. Pero, Alicia, tu pero de Alicia. todas maneras es Alicia injusto. en Tu el Alicia. matrimonio. Pero de las todas maravillas. maneras, pero de todas maneras. Sí. Habría que preguntarle. Saludos, Habría Aldo. que Y preguntarle. a ti también te Sí, mantienen, Aldo. María Don Aldo Antonieta, Castro, no te hagas saludos. loco. María Antonieta de las Nieves. Bueno, bueno, es que ese es bueno, yo creo que estaba bromeando además, Aldo, ¿no? Pero si no es, te centras en casos muy particulares. Sí, pues por eso me refería yo cuando participaba. Tú no puedes generalizar con un solo caso, que sin duda tiene algún esquema de violación de derechos, para luego querer meter en esa misma buchaca a todo lo demás. Y así ¿no? se Porque hacen ahí las se discusiones. distorsiona. ¿No? Está como los ilegales se comen los gatos, ¿no? Como dijo ¿No? Trump. Y algo al así, rato sí. todo el mundo cuidando su gato en Estados Unidos. Estaban muertos de Así- miedo cuando veían un mexicano y agarraban el gato. O sea, Mira, por ejemplo, eso es lo que hacen. Wendy, las- para meterle dijo el para Héctor Bronca el Cristiano. siguiente, donde Sí. creo que el propio gobierno, que es el responsable del Estado, como tú lo decías, pierde no es el sentido de urgencia,
el sentido común, vaya. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que te pongas a exigir, voy a decir un número que no está mal y que se tiene que hacer, que se llegara al grado de exigir que por establecimiento comercial tuviese que haber, o fuera más riguroso, el que existieran baños compartidos, por si hay algún transgénero, por ponerte un ejemplo, que en lugar de obligar ahorita a que existieran baños con todas las características para alguien que tiene alguna discapacidad? ¿Sí me explico? Para todo mundo. O sea, ahí es donde se pierde esta discusión, pues, ahí es donde se pierde. Oye, hay que cumplir con todo, sin duda, pero ¿qué es más obvio, qué es más importante ahorita sin quitar una cosa con otra, sin caer en populismo? Tú no puedes estar exigiendo a un establecimiento que tenga baños por política pública para transgénero cuando no cumples primero con discapacitados. No quieren o un baño propio o un baño conjunto. Baño de mujeres, quieren usar el baño de mujeres. Bueno, ese tipo de cosas es lo que luego extrapola y polariza. Pero es una discusión también rebasada. Hay una cosa que se llama enfoque interseccional que tiene que ver con reconocer, digamos, como todas aquellas, vamos a decir, circunstancias y entidades que pueda atravesar una persona. Lo que tú decías, se puede ser una mujer indígena y una mujer indígena con alguna discapacidad. Le va sumando. Un hombre que es jornalero, que es gay, que va a ser muy, de pronto puede ser y que está en la cárcel, por ejemplo. O sea, entonces, ¿Y a dónde lo y metes? eso también pues es como buscar. No, pero sí es como entender. Ni siquiera me estoy burlando. Me comentó el Darbe que una vez este vato se bueno, creía árbol. Sí. Todo un sábado se creyó árbol. Él era planta. No, pero eso es como el desvirtuar. Exactamente. Eso es desvirtuar la visión. Furro. No, eso sí ya está. ¿Sí? Eso sí ya. Es a donde lo han querido llevar. Los furros, pues, así les llaman furros, los que se creen algún animal. Ya andan como en cuatro patas y bueno. Cosas. Pero eso sí sale como de esta discusión. Digo, sí, de los derechos humanos, eso, por lo menos. Bueno, eso yo, además, no quiero tampoco. Casi estoy seguro que la dinámica de los contras de las igualdades generan ese tipo de narrativas y les dan una importancia indebida para aprovechar y neutralizar todo la influencia de todos y yo creo que la verdad pues es más, los que se creen muy cristianos pues escuchen al Papa. No, que lean, o sea, que les dice bueno, y ahora con la gobernación, si es un libro el que los guía, que lean a lo que decía Jesucristo, claro. y a quienes traía de discípulo y todo el manchón ahí y con quién se casó. Bueno, pero eso es prohibido. Cálmate. Bueno, que era María Magdalena. Pues. Nos vemos la otra semana. ¿Y a quién amó? Exacto. A mucha gente. Así. ¿Sabes de dónde lo sacó eso del Código Da Vinci? Ahí lo leyó y de ahí lo sacó, pues se lo pierde el caso. Pero bueno, conclusiones, no, vamos a dejar que ahora cierre Wendy porque esto se aprovechan. Nos vamos a comenzar por allá, a ver, Pato, conclusión. Yo creo que es un tema que da para mucho, que no queda en una sola mesa, que además es algo que no nomás genera urticaria en un lado en cuanto a las posibles consecuencias inmediatas que no van a ser atendidas, sino que también hace que cada quien tome un partido y pierdes el fondo, que es el que toda persona tenga garantizados sus derechos humanos en cualquiera de las generaciones que nos encontremos o lo quiera percibir, ver, analizar en la óptica actual. Eso es lo que luego convierte a sacarle raja política partidista y termina polarizando a las sociedades porque las políticas públicas se cargan a uno de los extremos. Y eso es precisamente la etapa en la que el mundo, no nomás México, no nomás el estado de Sonora, se encuentra atravesando ahorita. Y creo que va a ser una etapa muy difícil porque cada vez continuará siendo una problemática para que las minorías puedan tener una verdadera representación y para que los que se sienten mayoría logren poder sentir, aunque esté muy cliché la palabra, empatía por aquellos que no tienen los mismos, ni siquiera privilegios, las mismas condiciones oportunidades. Yo creo convenciendo el Pato del walking. Ya desde que lo vi como llegó vestido, dije, no, fíjate que yo lo concluiría con eso de que tenemos la tolerancia como el principal, vamos a decir, valor que debiéramos de tener, porque a nosotros la libertad es eso, es que cada quien tenga el derecho a ser feliz y a base de como él quiera. No, espérame, pero la tolerancia. Pues es un concepto, respeto. No, tolerancia es respeto. Que puedas tolerar que esté mal, ¿no? Por eso, o tolerancia de unos a otros, es que desde el punto de vista del otro, está mal el otro.
¿Me explico? Entonces lo que tenemos que hacer es entender que ni tuya ni la del otro es la verdad, lo que importa es la libertad. ¡Carajo! Que cada quien escoja cómo va a vivir y eso no me tiene que afectar mi felicidad. Y hay gente que es infeliz por cómo escoge vivir el otro. Fíjate, vecino, hazme el favor. ¿A dónde nos vas a invitar a comer, ¿Qué me Aaron, importa? ahorita? Pues? Totalmente. ¿A dónde No, quieren es ir? lo que yo pienso. A un lugar Para que siga el woke, tema. para que A un lugar woke. vegano. Bueno. Vamos a un lugar vegano. Pues. Libertad, yo también creo que dignidad, ¿no? O sea, y que la otra vez discutíamos sobre dignidad Sí. a propósito. Sí, la eminente dignidad de la persona y humana, creo que dijo también Gómez en los contextos democráticos eso se tiene que fortalecer. Muy brevemente, yo creo que le toca también la responsabilidad del Estado, tiene que generar condiciones para todo mundo y la apuesta me parece que tiene que ser por la justicia social. Yo desde ahí, por lo menos, yo desde ahí encuadro, para mí la participación en política es eso. Y nada más ya para cerrar, me voy a salir un poco del tema de Aaron, pero como en alguna ocasión, incluso estando aquí en el programa, ella nos escribió, pues yo nada más quisiera mandarle un abrazo a los pueblos del río Sonora, porque el fin de semana Francisca. falleció Marta Patricia Velarde, que alguna ocasión incluso nos escribió aquí y que Escribía era muy seguido. pues Falleció. el sábado en la noche y pues era una activista. Ella luchaba mucho porque se restituyera, porque se atendiera lo que sucedió en 2014 con el derrame de residuos tóxicos ahí en el río Sonora. No, pues el pésame Descansa para en toda su paz. familia. Lo ubico de nombre, nunca tuve el gusto de conocerla, porque lamentable, sí, escribía muy De estas seguido, voces hacía muy comentarios muy fuertes y seguidos, con sí. mucha dignidad. Sí, ahorita me acordé de la dignidad que una vez le dediqué, no sé si ha sido el único o por ahí o alguien más, no sé si a ti, pero le dediqué una columna al Pato que le llamé Dignitas, cuando le hicieron una marrullería ahí y lo bajaron para no ser candidato a alcalde el Te ama. 2021, pero no me hizo caso, o el güey, pero bueno, ahí dice. Si esos son los amigos, Wendy, imagínate nomás. Hay que regañar, ¿verdad? Dignitas, ¿te acuerdas de Sí, eso, no? sí, sí. La Dignitas, que es en latín, pues me puse muy acá, no, todavía Muy intelectual. hasta busqué. Sí, Google es canijo. El Muy Google, woke me puse también, muy googlero. woke. Oye, sí, yo nada más, Ya nosotros los Zetas somos de chat GPT para arriba, ¿qué? ¿no? Los Sí. Zetas de la generación o Ya los se me Zetas de olvidó los lo que iba a cárteles a decir con propósito tanta del primer pendejada. tema. sí, Bueno, hombre. ya, pero bueno, todos sean felices y wow, como Timbiriche, somos Así uno es, mismo. cada quien- No, cada quien se me olvidó con lo que iba a cerrar, chinga, pero bueno, ya ni modo, pero bueno, lo coincido con esto que dijo el Roberto de no eres feliz y estás viendo la vida del de enfrente y eso Resuelve la tuya, sí, así es. Stay awake, not Bueno, woke. ahí está. Muchas gracias, Wendy Briseño. Gracias, el Roberto el Pijamas Romero y Hipster Pato, de Lucas. el Neo Walk de Lucas. Gracias. Nos vemos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.